Ya. En comparación al otro seminario, en esta solamente obtuve una pregunta de parte de ustedes. No sé si la presentación quedó muy clara o realmente quedaron muchas dudas que no pudieron escribirse. De todos modos, agregué varias secciones para explicar un poco más en profundidad algunos conceptos y algunas imágenes más bonitas también al final de la clase. Bueno, hubo una pregunta eso sí, sobre los filtros de fluorescencia. También agregué una diapo extra sobre el filtro de fluorescencia y los conceptos que están asociados. Ya, igual de todos modos, la misma dinámica, si tienen dudas, pregunten nomás y ahí paramos la presentación. Ya, como pueden ver, esto es una imagen de microscopía de fluorescencia, pero de alta resolución. Ocuparon un SIM. Aquí pueden ver un linfocito T, cómo está migrando y además cómo es capaz de interactuar con una célula cancerígena y formar la sinapsis inmune, que es esta pelotita de acá, donde empieza a liberar todos sus gránulos citotóxicos para matar a la célula cancerígena. Para poder entrar en ese mundo de poder ver cosas muy pequeñas con los microscopios, hay que tener claros varios conceptos físicos sobre la luz. Acuérdense que la luz se compone tanto por partículas y ondas. Ambas teorías funcionan para poder explicar la luz. Esto se da, por ejemplo, cuando ponen barreras aquí, por ejemplo, imagínense, voy a poner el puntero, imagínense que ponen una barrera acá, 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 que impide que la luz vaya hacia la derecha. En esos puntos, la luz va a empezar a dispersarse por su comportamiento ondulatorio. Y esto es muy importante para poder definir algunos conceptos de resolución que vamos a ir viendo después. Recuerden que a menor longitud de onda, mayor es la energía, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, las ondas de radio son ondas de muy baja energía y las ondas gamma o los rayos X tienen muy alta energía y eso determina la capacidad de poder diferenciar ciertos objetos. Y recuerden que nosotros, como humanos, nos movemos en este rango, en el rango visible. Y la microscopía de fluorescencia también se asocia en este rango. Es un poquito más amplio dependiendo de los fluoróforos que ocupen, por ejemplo, de 700 a 400 nanómetros. Algunos conceptos básicos del comportamiento ondulatorio de la luz es que existe una amplitud que uno lo visualiza como el brillo, por ejemplo, qué tan brillante puede ser un color verde o un color rojo. Eso se da por la amplitud y la longitud de onda se da por diferentes colores. ¿Ya? Recuérdense que también hay otro concepto que es la velocidad, que depende mucho de la longitud de onda y de la frecuencia. ¿Ya? Qué tan veloz se transmite la luz. Lo otro, el otro tema que hay que abordar es los fenómenos de la luz que se asocian. Por ejemplo, cuando cambian de medios, de distintas densidades, como se genera la refracción, donde los haces de luz cambian su ángulo, por ejemplo acá, aquí cambian su ángulo al pasar a un ambiente más denso. Y esto también es importante para la microscopía, ya que el uso o no del aceite de inmersión, que se ocupa para eh, objetivos que son de 60 por o 100 por, que uno ya quiere ver cosas muy pequeñas, es necesario ocupar el aceite de inmersión para evitar este fenómeno. Otro fenómeno que es la reflexión, que es el rebote total de la luz, es muy importante cuando uno ocupa los espejos dicroicos. Espero que se acuerden de la clase. Los espejos dicroicos eran importantes para poder canalizar algunos haces de luz dependiendo de su longitud de onda. La gracia de los espejos dicroicos es que rebotan a ciertas longitudes de onda y otras las dejan pasar. Entonces generando un prefiltro para poder estimular a la muestra para que ilumine con sus fluoróforos y otra vez para captar la fluorescencia. Hay otros fenómenos como la dispersión,
en donde se dispersa la luz al pasar por un filtro, generando como esta onda que le había comentado al principio, que es la expansión de la luz por su propiedad de ondulatoria. Ahora, teniendo eso un poco más claro, vamos a ir entrando de a poquito a la microscopía. Primero vamos a abordar un poco de la historia, la microscopía óptica en sí, las distintas técnicas que hay de microscopía óptica, también de fluorescencia, y al final, vamos a pasar a la microscopía electrónica. Recuerden que todo este mundo de la microscopía empezó con el descubrimiento, o sea, con la generación de las gafas, que eran como lentes que permitían aumentar el tamaño de los objetos. Luego, Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar bacterias con ese microscopio chiquitito que ven acá, bastante rústico, donde ponía una gota de agua y con ese lente permitía ver todos los microorganismos que estaban dentro del agua. La gracia de Leeuwenhoek que se dedicó a caracterizar y a dibujar los distintos microorganismos que se veían en esa agua. Otro hitos importante fue la combinación de lentes para generar un mayor aumento. Aquí empezaron a combinar lentes que aumentaban poco y al ver que se combinaban, la imagen aumentaba aún más. Entonces no era necesario tener un lente muy poderoso, sino que uno podía combinar varios lentes débiles para poder tener una buena imagen. Lo otro fue empezar a descubrir y estudiar la fluorescencia. Y esto fue lo que le dio el impulso para el desarrollo de la ultramicroscopía o la microscopía de fluorescencia por Carl Zeiss. De hecho, hay una marca registrada de microscopio que todavía sigue hoy en día, que es Zeiss. Y se ocupa mucho, por ejemplo, para microscopía electrónica, microscopía fluorescencia también. Otro importante que también le vamos a dar una vuelta es la teoría matemática sobre la resolución de imagen y la longitud de onda. En general, tiene que tener el concepto de que a menor longitud de onda, a mayor energía de haz de luz, se obtiene una mayor resolución de la imagen, la capacidad de diferenciar dos puntos diferentes que están muy cercanos. Luego del desarrollo de la microscopía de fluorescencia, empezaron a hacer combinaciones en la microscopía óptica y se generó el de contraste de fase. Y esto tiene mucho que ver con la polaridad de los haces de luz. De ahí también lo vamos a echar un vistazo después. Luego, en 1938, ya la microscopía dio un salto gigantesco en el desarrollo de la microscopía electrónica. La gracia del desarrollo de la microscopía electrónica es que ya no solo éramos capaces de ver tejidos o células, sino que éramos capaces de ver dentro de las células. Ver, por ejemplo, condensación de núcleo, ver eh, asociación de proteínas a nivel de membrana, organelos, eh, virus también. Entonces, todas las estructuras muy pequeñas que eran menor a 200 nanómetros eran vistas por la microscopía electrónica. Ahora en 1940, ahí ustedes me dirán que con el desarrollo de los anticuerpos ya este tema de la microscopía incrementó mucho, especialmente en el mundo de la fluorescencia, ya que ahora nosotros somos capaces de detectar proteínas específicas o antígenos específicos en los tejidos que nos interesan, haciendo estudios más detallados sobre los fenómenos. Luego, en 1990, con el clonamiento de la proteína fluorescente verde, derivada de las medusas, se pudieron hacer ratones fluorescentes, células fluorescentes, con la ingeniería genética. Y eso ayudó mucho para poder hacer estudios in vivo. Hay una microscopía que no les enseñé acá, que es la microscopía de dos fotones o microscopía intravital. Y esa microscopía, mediante el uso de dos fotones, permite una penetración muy alta en las muestras. Por ejemplo, se han hecho estudios de cáncer en migración, generación de metástasis, en la lengua de los ratones, en donde se fija la lengua de los ratones al microscopio, el ratón está vivo, está adormecido solamente, y se puede analizar todo el tejido de la lengua con este tipo de microscopio. Profe, ¿Sí? pero esa técnica, la de los fotones, ¿Sí? ¿tiene algún efecto de radiación, como en el organismo del ratón, en este caso?
No, solamente va a tener problemas con los fluoróforos, porque la gracia de los dos fotones, que ocupa la misma radiación que todos los microscopios de fluorescencia, que es del rango de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Entonces, no genera daños, por ejemplo, a nivel nuclear. En el caso que si ocupáramos radiaciones que son de más alta energía, por ejemplo, inferiores a los 400 nanómetros, ahí ya se empezaría a generar daño a nivel de DNA o daño en la composición celular, o imagínate usar rayos gamma o rayos X, Mm, ya, que ya sería más complicado. Pero no, gracias. no genera esos problemas. Ya, entonces, proteína GFP, muy importante para hacer estudios en vivo. Luego, en 2014, que no fue hace mucho, tenemos el desarrollo de la microscopía de superresolución. Y aquí se dio una aplicación muy amplia, ya que la gracia de desarrollar este tipo de microscopía, que incluso permite la resolución de 20 nanómetros o 10 nanómetros, que compite mucho con la microscopía electrónica, es que aquí, en este tipo de técnica, uno puede ocupar muestras vivas, entonces puede ver efectos de dinámicas. En cambio, la microscopía electrónica todo tiene que estar fijado. Entonces, una de las grandes aplicaciones de la microscopía de superresolución. Ya, ¿cuáles son los principales problemas que ha solucionado la microscopía? La microscopía, hacer imágenes, nos permite visualizar diferentes cosas, por ejemplo, morfología, distribución de algunas marcas, eh, eventos de dinámica celular, por ejemplo, los procesos de migración celular, la formación de la melipodio, de invadopodio, el proceso de invasión también, ha sido posible caracterizar gracias a la microscopía. Un ejemplo simple, en el caso de unas células que nosotros eh, que las sacamos de un ratón, por ejemplo, que es GFP, que expresa la proteína GFP, pero que está asociado a un promotor específico de una célula específica. Nosotros tomamos una muestra de este ratón y vemos que no todas las células son capaces de expresar esa proteína de la misma forma. Vean que hay unas células que tienen el GFP muy brillante y otras más tenues. Eso solamente lo puede decir la microscopía. Porque si nosotros hacemos un lisado celular, por ejemplo, ocupamos la técnica de SS-Page y Western blot, lo que nosotros veríamos es solamente una marca con una banda, que nos va a decir el promedio de expresión de esta proteína en el total de células. No nos va a permitir diferenciar entre qué células sí lo expresan mucho y qué células que lo expresan poco. Entonces, eso es lo que le da respuesta gracias a la microscopía. Principios básicos de la microscopía en sus componentes tienen que tener claro que la microscopía lo que trata de hacer es aumentar la imagen mediante el uso de la iluminación y arreglo de lentes. Estos microscopios simples que pueden ver en los laboratorios cuando se habilitan, en donde tenemos el objetivo arriba, la fuente de iluminación acá, y la iluminación pasa por estos espejos hacia esta zona. Aquí está el condensador, fuente de luz, ruta de la luz, acá condensador que permite, como su nombre lo dice, condensar y concentrar todos los haces de luz hacia la muestra. Luego, el objetivo, que la gracia del objetivo es captar la mayor información posible de la muestra a través de varios arreglos de espejos en su interior que permiten el aumento de la imagen. Recuerden que hay distintos objetivos que aumentan de distintas formas. Por ejemplo, hay objetivos que son 4 por, que aumentan 4 veces la muestra, o 10 por 20, 60. Y los últimos que se ocupan son los de 100 por, que aumentan 100 veces el tamaño de una muestra. Luego, acá en esta parte del microscopio, tenemos una bifurcación, en donde podemos decirle al microscopio que capte la luz y la envíe hacia una cámara, la cual va a tener distintos detectores y va a poder generar una imagen digitalizada, o se va al ocular, donde la persona puede observar la muestra. Es importante que consideren acá que el microscopio no genera imágenes reales, genera imágenes virtuales que están aumentadas.
Este es el ejemplo de la hormiga. Acá tenemos el objeto que es muy pequeño y gracias al arreglo de lentes, nosotros lo que vemos acá es una hormiga gigantesca. Entonces, esta hormiga no es real, sino que es la imagen virtual aumentada de esta. Ahora, ¿cómo podemos tener una buena imagen? Para obtener una buena imagen, los conceptos que son importantes acá son el camino óptico, la iluminación y la relación entre objetivo y muestra. En el camino óptico se define como toda la ruta que pasa desde la fuente de luz hasta el ojo. Y la iluminación está asociada a lo que le había dicho antes sobre la fórmula matemática, que es el uso de ciertas longitudes de onda. Y la relación objetivo-muestra, que es los fenómenos de luz que se dan en esa interacción, son la difracción de la luz, que va a repercutir directamente en la resolución, y la refracción de la luz, que es este cambio de ángulo por paso a medio de distintas densidades. Ya, partamos con el camino óptico. El camino óptico fue estudiado por este señor, August Keller, el cual determinó el ajuste y la distancia exacta entre todos los componentes de un microscopio para poder generar una iluminación total de la muestra, sin tener artefactos como el que ven acá. En la figura A y en la figura C hay artefactos en la iluminación. Como pueden ver, hay zonas oscuras. Eso significa que la iluminación no está perfectamente alineada. En el caso B, sí tenemos una iluminación perfectamente alineada, y de hecho se le denomina iluminación tipo Keller. La gracia de esto es que no perdemos información en ninguna parte de la muestra y tampoco se generan falsos datos. Por ejemplo, imagínense el caso que estuviésemos analizando este tejido y la intensidad de color, por ejemplo, la intensidad del color azul nos indica cierto antígeno tumoral. ¿Qué pasa si lo analizamos acá? Vemos que la intensidad del azul es más baja y eso nos indicaría que en esa parte del tejido hay menos cantidad de ese antígeno, lo cual es falso, porque la iluminación de esa zona del tejido es menor. Entonces, para no generar artefactos, siempre hay que estar en iluminación Keller para poder iluminar totalmente la muestra. ¿Qué otros tipos de iluminación tenemos? Acá ya es identificar la muestra con la luz blanca que se le llama, que es usar una lámpara que tiene todo el rango visible y dependiendo de los filtros que se ocupen, uno puede generar distintos efectos en la visualización de la muestra. El más común es el campo claro y el que viene equipado en todos los microscopios. El campo claro, como su nombre lo dice, ilumina toda la muestra y el campo, o sea, el fondo de la muestra se ve claro. Aquí no hay ningún filtro, nada. Ahora, si nosotros queremos resaltar la muestra sobre el campo, se ocupa este tipo de filtro que se llama campo oscuro, donde se agrega un filtro circular, como se ve acá, y solamente los haces de luz que son em, dispersados por la muestra, porque tienen distintas densidades o distintas conformaciones, son las que se visualizan en el objetivo, acá, como pueden ver acá. Esta es una imagen de campo oscuro y esta es una imagen de campo claro. Como pueden ver, son muy distintas. Una enfatiza la muestra y el otro se ve en general la muestra junto con el campo. Hay otros usos que son el contraste de fase, y este aquí ya se tiene que ocupar estructuras más refinadas del microscopio. Por ejemplo, como polarizadores. Los haces de luces pueden polarizarse como son ondas, por ejemplo, dependiendo del el ángulo de incidencia. O sea, dependiendo del ángulo de la transmisión de la longitud de onda. Pueden ser longitudes de onda que se transmiten en el eje vertical o en el eje horizontal. Y en el uso en esos tipos de contraste de fase, se puede ocupar que se generen ondas
que son destructivas, por ejemplo, cuando no están en fase, por ejemplo acá, se genera la reducción de la intensidad de la luz. Ahora, cuando sí están en fase, por ejemplo acá, se genera la sumatoria. Y eso es lo que se, mm, se agarra tanto el contraste fase como el DAIC para poder generar estas imágenes de acá. Este es como campo claro y este es contraste de fase. Como pueden ver, todo lo que son contornos se ven resaltados por este tipo de iluminación. Y el DAIC, que aplica aún más este tema de la polarización, genera estas imágenes que son tipo 3D, de 3 dimensiones. Ahora, otro concepto que sí afecta a la calidad de imagen, que ya he mencionado hace unos tiempos atrás, es el tema de la longitud de onda. En general, lo que tienen que tener en cuenta es que a menor longitud de onda, mayor resolución espacial. Por ejemplo, y la baja resolución se define como la capacidad de diferenciar dos partículas cercanas. Esta es la fórmula que determina la distancia entre estas dos partículas para poder diferenciarlas. Acá el I sería la longitud de onda y NA sería el número de apertura del objetivo. No sé si alguien de acá es aficionado a la fotografía. ¿Alguien que tenga un poquito claro el tema del número de apertura? ¿Pueden responder por el chat? Ya, ok. Ya, entonces aquí les voy a explicar un poquito sobre el número de apertura. Chicos, les dejo esto, miren. Como la fórmula indica, em, hay una proporción lineal, o sea, directa, entre la capacidad de diferenciar estas dos partículas con la longitud de onda. Eso quiere decir, si ocupamos longitudes de onda que son a nivel de longitudes de radio, nunca vamos a poder diferenciar los elementos de la célula, ya que las longitudes de radio son muy grandes y no nos permite diferenciar objetos que son muy pequeños. Por eso, el desarrollo de la microscopía electrónica, que ocupa electrones como fuente de luz, permite resolver muy bien partículas que son muy pequeñas, porque su longitud de onda es muy, muy, muy pequeña. Y esto es una tabla en donde podemos comparar, por ejemplo, la capacidad de resolución y la longitud de onda. El ojo humano, lo máximo que puede ver son 100 micras de pequeño. Luego, la microscopía de luz o de fluorescencia ya es capaz de identificar todas estas estructuras que están entre el ojo humano, que son de 100 micras, hasta las 200 micras aproximadamente. Luego ya entramos en el territorio de la microscopía electrónica. Todavía no lo explico el número de apertura, es la siguiente diapo. Ahí le voy a explicar cuando entre con todo con la parte de objetivos. De hecho, acá. Ya miren. El número de apertura es una medición física que tiene en cuenta de cuánta luz puede capturar un objetivo, ¿ya? ¿Recuerdan el fenómeno de dispersión? Que se lo voy a mostrar mejor acá en esta diapo. Esta de acá. Recuerden que em, se hizo un estudio en matemática de la relación, o sea, la fórmula que les había presentado antes, que dependiendo de la longitud de onda, uno puede tener distintos índices de resolución. Y esto se da por el fenómeno de difracción de la luz, difracción, en donde al pasar por un filtro, la luz tiende a expandirse, generando como estas ondas acá. Y esto es, el qué tan ancho es esa onda que se genera es proporcional, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto quiere decir que el púrpura, que es una longitud de onda menor que el verde y el rojo, genera una difracción menor. Y a eso hace entender que, por ejemplo, a menor longitud de onda, nosotros seamos capaces de generar una mayor resolución de la muestra. Entonces, teniendo este concepto claro,
Cuando uno tiene una fuente lumínica acá, y que hay filtros que impiden el paso total de la luz, se genera este cono de luz. Y el objetivo lo que quiere hacer es tratar de capturar la mayor información de ese cono de luz. Entonces, el número de apertura es qué tan grande es el ángulo que puede capturar un objetivo, el ángulo acá, que sería 90, por ejemplo acá, y también está muy asociado al índice de refracción. Esto es la diferencia entre el índice de refracción de la muestra y el medio en donde pasan los haces de luces. Ahora, si están en un día y quieren comprar una cámara muy buena, traten de fijarse en el número de apertura. Para tener una buena resolución, ojalá un número de apertura alto. Acá creo que el teórico es 1.4, que es uno de los mayores índices de número de apertura que hay en los objetivos. De hecho, los objetivos que son 60 por o 100 por tienen esos índices o cercanos a esos índices, como 1.36 o 1.34. Es bastante complejo de explicar el término de número de apertura, pero lo que quiero que tengan claro es que el número de apertura es proporcional a la resolución y asocia a la capacidad de capturar luz por el objetivo, en cuanto al ángulo que puede capturar del cono de luz. Lo otro importante, que la resolución y el número de apertura, sí. Por ejemplo, un objetivo de un número de apertura de 0.5 comparado a un objetivo de número de apertura de 1.2 o 1.3, hay mucha diferencia en la capacidad de resolver alguna imagen. Por ejemplo, el de 1.2 va a ser capaz de resolver mejor que el objetivo de 0.5. ¿Ya? Otro concepto que generalmente se da erróneo, especialmente en el mundo comercial de las cámaras, es que magnificación no es proporcional a la resolución, ¿ya? Por ejemplo, cuando compran una cámara que tiene como 100 por y como que tratan de venderlo porque tiene mayor resolución, pero eso es imposible. Sí o sí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen X y en esta imagen podemos hacerle un zoom de 20 por. Acuérdense que las cámaras tienen un zoom digital y un zoom mecánico. Si tienen un zoom mecánico, es mejor. El zoom digital es solamente un arreglo de píxeles, como pueden ver acá. Si nosotros aumentamos en esta zona de acá, de la célula, donde aquí se ve bonito y bien definido, a 20 por, lo que vemos es esto. Muy baja resolución. No podemos diferenciar bien esta estructura, ¿ya? Entonces, que tengan claro, magnificación no es lo mismo que resolución. Resolución tiene que ver con la capacidad de diferenciar dos objetos diferentes. Y esa capacidad está determinada por el número de apertura del objetivo, el medio en que está embebido el haz de luz y la fuente de iluminación. El número de apertura es... Ya, vamos a volver acá. Em, el número de apertura, recuerden que es el concepto de cuánta luz puede capturar un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, un número de apertura mayor significa que puede capturar un mayor ángulo de esto, es capaz de resolver mejor las imágenes, ¿ya? Porque, por ejemplo, imagínense que el número de apertura de este objetivo es pequeño, entonces la cantidad de luz que va a poder determinar es entre este y este de acá. En cambio, un objetivo que tiene un número de apertura mayor, como este, es capaz de capturar la luz de acá hasta acá. Entonces no pierde información en la captura de la luz, y eso implica mucho en la capacidad de resolver objetos. Em, Y el número de aperturas, sí, es muy importante para las muestras que son con mayor aumento, ya que
el- al tener un mayor aumento, sí o sí tienen que estar más cerca de la muestra. Y a eso permite poder diferenciar bien las estructuras más pequeñas. El, es importante que los objetivos que sean como más grandes, por ejemplo 60 o 100 por, sí tengan un número de apertura bastante decente, como de 1.3. No sé si quedó un poco más claro, especialmente lo del ángulo. Ya. Ahora, con respecto al uso del número de apertura y los objetivos, se da por este tema de acercar el objetivo a la muestra, que también es una forma de aumentar la capacidad resolutiva y no se pierdan los haces de luz. Por ejemplo, cuando el objetivo está muy lejos de la muestra, que esto se da generalmente en los objetivos que son 4 por o 10 por o 20 por, los haces de luz sí o sí tienen que pasar por una interfase que es de aire. Entonces, al pasar por esta interfase de aire, por el fenómeno de refracción, van a desviar su ángulo y el objetivo no va a ser capaz de capturar todos los haces de luz. Ven como acá se pueden perder algunos objetivos. Ahora, cuando aumentamos mucho la imagen y queremos que el objetivo capture la mayor cantidad de información posible, el objetivo tiene que estar muy cerca para poder utilizar medios como el aceite de inmersión, que van a impedir que el ángulo de los haces de luz cambie entre el vidrio, que estaría la muestra, y el objetivo. Por ejemplo, acá, en esta imagen, acá tenemos un objetivo sin líquido de inmersión o aceite de inmersión. Y como ven acá, hay haces de luz que se escapan, que no son capturados por el objetivo. En cambio acá, cuando tenemos el aceite de inmersión, la gracia del aceite de inmersión que mantiene el mismo índice de refracción entre el vidrio, la muestra y el objetivo. Entonces lo que hace es pasar toda la hace de luz en un mismo ángulo. Acuérdense que el fenómeno de refracción solamente pasa en cuando hay diferencias en los índices de refracción de los medios. Ahora, em, en base a esto de que a menor longitud de onda uno tenía mayor resolución, empezó el uso de anticuerpos fluorescentes, aparte también para poder marcar ciertas proteínas en específicos. Aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos contra actina, que indicarían el citoesqueleto de actina, sondas fluorescentes para poder hacer estudios de dinámica celular, en donde podemos marcar los lisosomas con el lisotracker o mitocondrias con el mitotracker, o proteínas fluorescentes, ya uso de la ingeniería genética para modificar ciertas proteínas para que estén linkeadas con proteínas fluorescentes como GFP o RFP. ¿Cómo funciona el estado de la fluorescencia? Y aquí también había una pregunta sobre el estado triplete. Cuando uno activa un fluoróforo, que son estas estructuras resonantes que son capaces de absorber energía y hacer que sus electrones, que están más periféricos en la tabla electrónica, sean capaces de absorber esta energía y pasar a un estado excitado, por ejemplo acá, pasamos a un estado excitado y luego este estado excitado es incómodo para los electrones, por lo tanto tratan de perder energía de alguna manera. Y la manera que tienen de perder energía, una es por calor y por vibración, donde van a generar este segundo estado de excitación, donde aquí tienen una bifurcación. Pueden pasar a un estado semiestable que se llama el triplete excitado, el estado de triplete excitado, o pasar directamente a su estado basal. Ahora, ¿cómo se traduce eso en energía? Cuando pasan a su estado basal, ellos son capaces de emitir energía de forma lumínica. Y eso se genera, y esto es lo que se llama como fluorescencia, donde un fluoróforo absorbe y emite luz en un rango distinto de longitud de onda. Ahora, cuando pasa al estado de triplete excitado, es un estado
más o menos estable que permite que este fluoróforo sea capaz de emitir luz, pero mucho después de haber recibido la estimulación lumínica. Y esto es lo que se llama como el fenómeno de fosforescencia. Eh, la diferencia entre estos dos tipos de emisión de luz es que la fluorescencia es inmediata, técnicamente inmediata, por ejemplo, vean las comparaciones de tiempo, y la fosforescencia es más tardía, ¿ya? Y las técnicas de microscopía se basan principalmente en este fenómeno, en el fenómeno de la fluorescencia, que permite un estudio directo en la cantidad de fluoróforos y la cantidad de proteínas asociadas. La fosforescencia solamente se ocupa para una técnica de microscopía, si no me equivoco, el FLIM, que es como la estabilidad de los fluoróforos en el tiempo. Eso no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Quiero que se queden con el concepto de que fluorescencia es la absorción y emisión de luz de un fluoróforo. Ahora, ¿recuerdan que acá hay una diferencia de energía? Por ejemplo, si tomamos la sumatoria de la energía absorbida, muy diferente a la energía emitida. Y esto se llama como el cambio de Stokes o Stokes shift. Y esto se da porque los fluoróforos son capaces de absorber en una longitud de onda, por ejemplo 488 nanómetros para la proteína GFP, que está optimizada, y esta misma proteína GFP es capaz de emitir en 520 o 510 nanómetros. Entonces ese cambio en la longitud de onda se da por el consumo de energía en estas fases, que es de vibración y emisión de calor. Y este fenómeno es muy importante para poder generar los filtros en los microscopios de fluorescencia, que vamos a ver a continuación. Bueno, la gracia de ocupar anticuerpos fluorescentes, ondas fluorescentes y proteínas fluorescentes es que nos permite obtener estas imágenes y dar más detalle a procesos celulares como migración celular o adhesión celular. Por ejemplo, aquí podemos ver ICAM, CD43 y la combinación de ambas proteínas. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un microscopio de fluorescencia en comparación con un microscopio que se refiere con sondas? Sondas son moléculas que son permeables a las células. Por ejemplo, el mitotracker es permeable a la célula. Si nosotros incubamos esa sonda, que es como un reportero, con las células van a ser capaces de incorporar esa sonda y se va a ir directamente hacia la mitocondria. Ahí va a ser su zona de confort para poder estar estable. Y empieza a florecer, porque esas sondas están acopladas a fluoróforos. No sé si queda un poco más claro. Ya, genial. Sí. Las sondas se ocupan mucho, por ejemplo, para hacer estudios de dinámica celular, especialmente para los lisosomas, mitocondria, creo que también hay para retículo endoplasmático. Y también para el núcleo también hay tinciones específicas que son compatibles con la dinámica celular, sin tener que fijar la célula o matarla. Bueno, ¿cuáles son los componentes del microscopio de fluorescencia? Tiene una fuente de iluminación, solamente que ahora agregamos filtros de excitación. Ya no tiramos la luz blanca en sí, sino que ocupamos filtros para poder estimular con ciertas longitudes de onda. Tenemos el espejo dicróico, que es muy importante, que permite el paso de ciertas longitudes de onda y el reflejo de otras. El objetivo, que va a captar toda la información posible de la muestra, el filtro de emisión, que este está asociado en la parte donde está el ocular o donde está la cámara, que va a filtrar toda la emisión obtenida de la muestra para poder generar una imagen más fidedigna de lo que realmente se está viendo. Y estos tipos de microscopios generalmente son invertidos. ¿Qué significa invertidos? Que el objetivo no está acá arriba, sino que está acá abajo. Y la fuente de iluminación es por acá mismo abajo también, por el objetivo. Otro concepto que se ocupa mucho en los microscopios de fluorescencia, que son comunes, es el término de epifluorescencia. Epifluorescencia significa que ilumina toda la muestra, no se generan iluminaciones específicas, como lo hacen en la microscopía confocal, que después vamos a revisar.
Bueno, quiero que tengan claro esto. Este es el paso de la luz en un microscopio de fluorescencia. Tenemos la fuente de luz que es capaz de emitir distintas longitudes de onda, por ejemplo, aquí tenemos verde, azul y rojo, y tenemos el filtro de excitación. Este filtro de excitación va a permitir el paso solamente de la longitud de onda azul. Va a estar el espejo dicroico, que tiene la propiedad de reflejar la longitud de onda azul, lo que nos permite canalizar el haz de luz hacia la muestra, acá. Entonces, la muestra va a ser iluminada con el espejo dicroico es un espejo, un vidrio, que permite el reflejo de ciertas longitudes de onda y el traspaso de otras longitudes de onda. Por ejemplo, acá, el espejo dicroico, acá, permite el reflejo de la longitud de onda azul, pero el traspaso de la longitud de onda verde, que es un poquito eh, más grande en su longitud de onda. Esa es la gracia. Permite canalizar ciertas longitudes de onda y otras traspasarlas nomás. Entonces, de esta misma forma, volviendo, llegamos a la excitación de la muestra, acá donde van a estar los fluoróforos. Los fluoróforos, recuerden por el cambio de Stokes, el Stokes shift, estos fluoróforos van a absorber la longitud de onda que son de 450 nanómetros o 490, que es la longitud de onda azul, y van a empezar a fluorecer. Y estas moléculas fluorescentes van a empezar a emitir luz en el rango de los 510-520 nanómetros. Esta longitud de onda, esta luz que es más débil, o sea, más débil energéticamente que el azul, va a pasar de nuevo por el objetivo, va a ser capturado por el objetivo, va a pasar por el espejo dicroico y el espejo dicroico no es capaz de reflejar esta luz, sino que pasa solamente. Y luego llegamos al filtro de emisión. Y este filtro de emisión es una forma de asegurarnos de que lo que realmente estamos viendo acá es la excitación de esta molécula, ya que podemos ocupar distintos filtros de emisión y distintos filtros de excitación para estimular moléculas diferentes. Por ejemplo, si queremos estimular una molécula que fluoresce en rojo con esta luz verde, tenemos que hacer lo mismo. Ocupamos un filtro de emisión para el verde va a ser reflejado acá con otro espejo dicroico, va a tener otro camino y va a ser canalizada la muestra y la muestra va a fluorecer en rojo, imagínense. Y este rojo va a pasar por el otro espejo dicroico y luego vamos a aplicar otro filtro acá, que va a pasar solamente el rojo. Aquí vamos a hablar un poco más en detalle sobre los filtros de excitación y emisión. ¿Cuál fue la gracia de implementar estos filtros de emisión y excitación? Que nosotros somos capaces de visualizar distintos colores a la vez en una muestra. Lo más común es que vean muestras con rojo y verde, que son los fluoróforos más comunes que se ocupan en microscopía. Pero también tenemos fluoróforos que están en el nivel del azul, amarillo, también en el rango del violeta, también hay algunos. De hecho, creo que lo máximo que se ha ocupado en fluorescencia son 16 colores hasta hoy en día. Bueno, ¿cómo funcionan los filtros de emisión y el espejo dicroico? Este es un gráfico de transmitancia. Transmitancia es un índice de cuánto es capaz de transmitir, de traspasar la luz por ese filtro. Por ejemplo, si tenemos un filtro que es para el FIT-C, un filtro de excitación, tenemos acá, ocupamos este canal. Y este filtro solamente deja pasar la longitud de onda que son de esta zona, que son cercanas a los 500 nanómetros. Estos 500 nanómetros van a pasar al espejo dicroico, y fíjense la transmitancia del espejo dicroico. El espejo dicroico no permite pasar esta longitud de onda, por eso es reflejada y canalizada hacia el objetivo. Luego se excita la muestra y la muestra empieza a fluorecer en un... FIT-C es un color. En microscopía generalmente se ocupa el color de los fluoróforos, o sea, el FIT-C es un fluoróforo. En microscopía se ocupan los nombres de los fluoróforos como referencias para poder indicar cuáles son las longitudes de onda que deja pasar y no deja pasar. Por ejemplo, FIT-C es un color que florece igual que un GFP, igual que un Alexa Fluor 488. Es lo mismo, solamente que el nombre es tan conocido que permite la catalogación de ciertos filtros.
es como una forma más fácil de llegar al investigador y decir que este filtro te va a servir para tal y tal fluoróforo. No es que el filtro en sí se llame filtro Fize, sino que es el fluoróforo que generalmente se ocupa con ese filtro. Ya, entonces, volvamos acá. Tenemos el paso de esta longitud de onda que es cercana a los 500. El espejo dicróico lo va a rebotar, lo cual va a permitir que se canalice la muestra se va a excitar, va a empezar a fluorecer en una longitud de onda mayor, y fíjense ahora, el espejo dicroico es capaz de transmitir toda la fluorescencia que es de una longitud de onda mayor. Y esto va a permitir que el espejo dicroico traspase toda la información desde la muestra hacia el filtro de emisión. El filtro de emisión solamente va a dejar pasar la longitud de onda que es de este rango. Así uno se evita, por ejemplo, el reflejo de esta luz que podría estar contaminando la iluminación de la muestra. Entonces, la combinación de estos elementos, tanto el filtro de excitación de emisión y el espejo dicróico, permiten la generación de estas imágenes en multicolor. No sé si queda un poco más claro el uso de filtros, chicos. Si tienen más dudas, me pueden responder por el chat. Profe, ¿Sí? pero entonces, normalmente hay algunos filtros que están relacionados con otros por su, o sea, por la longitud de onda que filtran. Sí. Sí, por ejemplo, acá tenemos un filtro que permite el paso de DAPI, que es un color azulado, que está en los 400 nanómetros, o el Texas Red, que está asociado más al color rojo. Ya, gracias. Ya, entonces, quiero que tengan claro que distintos filtros significan distintas longitudes de ondas que se pueden emitir o rebotar. Ahora, esto, eh, ¿cómo podemos obtener estas imágenes digitalizadas? Aquí ya se ocupan cámaras y se transforma esta imagen acá en un compendio de puros números. Esto es una matriz numérica. Si hacemos zoom acá en esta zona, por ejemplo, de esta imagen de fluorescencia, vemos que a mayor intensidad de fluorescencia, un color más brillante, por ejemplo, en este caso es más blanco, se asocia a un mayor número en su detección. Y esto se da por la conversión de las imágenes análogas a digitales. Acuérdense que los computadores digitales solamente entienden a nivel de números. Entonces, la información que se queda guardada en el computador son solamente números, que después con un programa se reconstruyen en imágenes. Ahora, tenemos distintas modalidades para poder adquirir una imagen. Una es hacer fotos, o sea, técnicamente fotos de momentos que fueron fijados con la cámara, en donde nosotros somos capaces de ocupar preservadores de la muestra. Uno de los que más se ocupa es el paraformaldehído y el metanol. El paraformaldehído también se ocupa para los cadáveres para preservarlos. Es el mismo concepto. La gracia del paraformaldehído que genera cross-linkea, se dice vulgarmente en ciencia, todas las moléculas presentes en una muestra. Genera enlaces covalentes entre proteínas, lípidos, entre ácidos nucleicos, todo. Entonces, la gracia para formaldehído es que conserva la estructura, ya que genera todo este entrecruzamiento. Por otra parte, el metanol lo que hace para preservar la muestra es deshidratar. Es un alcohol, deshidrata toda la muestra y todas las proteínas, todos los elementos celulares precipitan. Y al precipitar se conservan en el tiempo. La otra modalidad que tenemos es hacer videos, que agregamos una dimensión extra, que ya no tenemos solamente XY, sino que tenemos XY en dimensiones físicas de espacio y tenemos también la dimensión del tiempo, donde podemos analizar cómo va cambiando las estructuras celulares en el tiempo. Como pueden ver acá, esto es el citoesqueleto de actina y estas son lisosomas, donde pueden ver que va cambiando durante la activación. Así es.
Cuando uno hace la modalidad de foto, utilizando fijadores para preservar la muestra, la célula está muerta. Ya no es capaz de hacer nada como célula. En cambio, en videos, sí o sí, la célula tiene que estar viva. Por eso que en videos no se pueden ocupar fijadores. Ahora, recuerden también el traspaso de tipos de imágenes. Por ejemplo, tenemos la imagen real, que sería la célula, tenemos la imagen virtual, que es la que genera el microscopio, y luego tenemos la imagen digitalizada, que es esta matriz de números. Lo interesante de que las imágenes se hayan transformado en números es que hay un gran desarrollo en la cuantificación de imagen. Como son puros números, se pueden aplicar distintos algoritmos matemáticos para poder analizarlos. Y eso nos permite identificar, por ejemplo, distribución de fluorescencia, nivel de expresión en ciertas zonas, generar filtros para poder detectar cierta estructura a nivel celular. Ahora, como pueden ver, la epifluorescencia es sumamente efectiva, ayuda mucho para poder identificar muestras y proteínas a nivel tanto en dinámica o como en localización, pero la epifluorescencia tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que la epifluorescencia ilumina toda la muestra en total. Y esto genera confusión. Por ejemplo, hay eventos celulares que solamente pasan en la interfase con el cover slip. Por ejemplo, procesos de migración celular, en donde las adhesiones celulares se están formando en esta zona y no acá arriba o cercana al núcleo. Entonces, si queremos detectar estructura o proteínas que estarían siendo orientada en esta zona, sería imposible hacerlo con el microscopio de perfluorescencia. Entonces necesitamos una forma de poder analizar foco por foco en la célula. Y eso es lo que hace la microscopía confocal. No sé si se acuerdan de la clase anterior de la aplicación de microscopía, que la microscopía de perfluorescencia genera una imagen muy borrosa y la imagen de una microscopía confocal genera una imagen más nítida, como esta. Esta es epifluorescencia, donde no se logra diferenciar bien las estructuras, y esta es una imagen confocal, donde sí se ve de forma puntuada cada proteína asociada. Ahora, ¿cómo podemos convertir un microscopio de epifluorescencia en un microscopio confocal? Primero, se cambia la fuente lumínica. Ahora ya no estamos ocupando una luz y filtros, sino que estamos ocupando láser. La gracia de ocupar láser es que genera una longitud de onda específica para poder estimular la muestra. Además, también se hace un point scanning, que es un escaneo como las impresoras. Imagínense una impresora. El microscopio va analizando punto por punto, píxel por píxel, avanzando en toda la imagen, píxel por píxel, hasta que va detectando fluorescencia y eso lo va detectando como emisión. Así sucesivamente, hacia la derecha. Ahí uno puede ajustar si que quiere hacer un análisis de arriba hacia abajo, o de izquierda hacia la derecha, o de derecha a izquierda. Pero quiero que tengan el concepto de que esta microscopía va píxel por píxel analizando si es positivo o no. Este análisis, que es píxel por píxel, en sí se demora más. Por lo tanto, la microscopía confocal es más lenta que una microscopía de epifluorescencia. Otro concepto importante para poder generar esta confocalidad, esta iluminación y detección solamente de un plano focal de la muestra, es el pinhole. El pinhole, la gracia que tiene, que permite filtrar la emisión de fluorescencia de otros planos focales adyacentes al plano que se está mirando. Gráficamente es esto. Vamos a ver esta imagen mejor. Recuerden que tenemos el láser. Aquí vamos a generar la iluminación punto por punto, el point scanning. Va a pasar por el beam splitter, que sería como un espejo dicroico. Va a pasar por el lente y aquí va a empezar a estimular la muestra. Como pueden ver, el foco que a nosotros nos interesa es el rojo, este rojo de acá. Pero la luz va a atravesar este plano focal de arriba y este plano focal de abajo. Va a iluminar estos tres planos focales. ¿Cómo podemos filtrar esa información o esa luz? Fíjense que dependiendo de dónde se estimule la muestra,
se van a generar distintos ángulos en la emisión de la luz de los fluoróforos. Vean que, por ejemplo, sigan el rojo. El rojo va a seguir este ángulo, y va a entrar por el detector. Ahora, ¿cómo filtra el detector las otras emisiones? Es por el simple hecho que el ángulo es distinto. Como pueden ver acá, el verde, que sería la otra emisión, al tener un ángulo distinto al rojo, va a chocar con el pinhole. Y al chocar con el pinhole, se anula esa emisión. Pasa lo mismo con el morado. El morado también va a chocar con el pinhole y no va a permitir el traspaso de la luz. Entonces, ¿cuáles son las partes importantes de un microscopio confocal? El pointwise, o la iluminación de tipo escaneo punteado, que se genera por este aparato de acá, y el pinhole, que va a permitir diferenciar distintos planos focales de la muestra. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Chicos, antes de pasar a la subresolución, que es más compleja. Profe, ¿cómo era que el pinhole hace como el filtro de longitudes? No, no entiendo eso. Perdón. Ok. La gracia del pinhole es que es un filtro físico, donde uno va regulando el ancho de un hoyito que está acá. Por ejemplo, si tenemos un pinhole que es muy grande, va a permitir el traspaso de toda la muestra, de toda la luz de los distintos planos focales. Ahora, si achicamos al mínimo este pinhole, o sea que el hoyito sea muy pequeño, solamente por el ángulo de iluminación, el ángulo de incidencia, va a permitir el traspaso solamente de la longitud de onda de acá, de la iluminación del plano focal. No sé si queda más claro. Sí, gracias. Ya, ok. Entonces, recuerden, pointwise, que es iluminación punto por punto, y el pinhole, que va regulando el tamaño de este hoyito para poder permitir el traspaso solamente de la iluminación que nos interesa, que es el plano focal. Ahora, la subresolución. Aquí ya entramos en un mundo totalmente distinto y más complejo, en donde en base al estudio de la física más avanzada de la luz y también en los procesos de reconstrucción de imágenes, podemos hacer que la microscopía de fluorescencia no solo sea capaz de determinar estructuras que son de 200 nanómetros de distancia, sino que ya podemos llegar incluso a 50 o 20 o 10 nanómetros en algunos tipos de microscopio. Hay distintos tipos de microscopios sobre resolución. Tenemos el de iluminación estructural, el SIM, que después se lo voy a explicar un poco más porque es un poco más complejo que los otros. Tenemos el STED, que es el uso de estas como iluminación ¿se acuerdan del concepto de ondas que son aditivas y ondas que se restan entre sí generando la eliminación de la luz? Bueno, es lo mismo. El STED ocupa ese fenómeno. Lo que se hace es generar un rayo de excitación. El rayo de excitación va a tener este tamaño. Y también se adiciona un rayo STED. La gracia del rayo STED es que va a eliminar toda la eliminación, o sea, toda la luz del rayo de excitación, y solamente va a dejar ese pequeño hoyito. Entonces, el punto efectivo de iluminación va a ser menor. Y recuerden que un punto de efectivo de iluminación menor significa una mayor capacidad resolutiva por este tema de la dispersión de la luz. Entonces, lo que hace es, igual que el confocal, va escaneando punto por punto por punto, solamente que ahora el punto es más chiquitito. Y al ser más chiquitito, permite tener una mayor resolución en la imagen. Ahora, el Palm y el Store, lo que ocupan son fluoróforos que son fotoactivables. ¿Qué significan fluoróforos fotoactivables? Si ocupamos estos tipos de fluoróforos en condiciones normales, no van a fluorecer por la excitación con su longitud de onda correspondiente. Para poder fluorecer necesitan un pulso de alta energía, generalmente un haz de luz en el rango UV, para poder fluorecer. Este pulso de luz en el rango UV permite un cambio conformacional en su estructura del fluoróforo, que ahora lo hace capaz de poder fluorecer frente a su estimulación.
Enfrente a esto, nosotros podemos controlar, así, punto por punto, la fluorescencia de cada partícula. Y al controlar la fluorescencia de cada partícula, podemos generar reconstrucciones de la imagen total a una muy alta escala de resolución, porque vamos a estar estimulando de forma específica cada fluoróforo. Profe, ¿Sí? ¿puedo explicar lo último que dijo de nuevo? Por favor. El Palm y Storm, ya, ok. Sí. Ya. Tienen que considerar acá que se ocupan fluoróforos fotoactivables. Los fluoróforos fotoactivables necesitan un pulso de alta energía, como la luz UV, para poder fluorecer. ¿Qué quiere decir? Imagínense en condiciones basales, no se generó este pulso. Si nosotros estimulamos, por ejemplo, si queremos estimular la fluorescencia verde, estimulamos con el láser azul, esta muestra no va a ser capaz de fluorecer porque esos fluoróforos van a estar apagados, ya que no han sido activados. En cambio, si nosotros somos capaces de activar con esta luz UV, eh, de forma puntual, vamos a ir controlando qué fluoróforos van a ir activándose. Y al controlar qué fluoróforos van a ir activándose, nosotros podemos hacer reconstrucciones de las imágenes tomando cada fluorescencia puntual de cada fluoróforo. Entonces eso nos permite generar una imagen de mayor resolución, ya que vamos a estar estimulando de a un fluoróforo a la vez. No sé si queda un poco más claro. Sí, gracias. Ya, ok. La diferencia entre el Palm y Storm es que el Palm ocupa este tipo de escaneo, el de acá, el mismo, como un confocal. Y el Storm, a diferencia, genera estimulaciones y adquisiciones estocásticas. Tienen un arreglo especial que va estimulando, por ejemplo, este fluoróforo acá, este fluoróforo acá, 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 sin un orden predeterminado. Y eso lo que hace es eh, obtener imágenes de manera más rápida. Entonces, por ejemplo, para temas de adquisición de imágenes, es más rápido el Stomp que el Palm. Ok. Pasemos a la parte del SIM, que el SIM es más complejo, ¿sí? Pero entonces el Storm, es que yo había entendido que estimula punto por punto, o sea, Sí, como punto molécula por por punto. molécula. Sí, Ah, ¿y por qué eso sería más rápido que el PAL? porque lo hace de manera estocástica. Entonces, por ejemplo, pueden estimular dos moléculas a la vez o tres moléculas a la vez, pero que están de forma dispersadas. Ah, entonces estocástico es varias cosas a la vez. Sin orden aparente. Ah, ya. ¿Y el PAM lo hace como barrido o El PAM cómo? lo hace tipo barrido, como escaneo, así, como una Ah, ya. impresora. Ya. Gracias. Ok. Y aquí tenemos el SIM. La gracia del SIM es que genera patrones de iluminación que son diferentes. Y también la gracia del SIM es que genera imágenes de muy alta resolución de manera muy rápida. Por eso el primer video que les mostré en la presentación es del SIM. Gracias al SIM se ha podido identificar a muy alta resolución procesos que son muy rápidos, como la migración celular o el contacto célula-célula. ¿Cómo lo hace? Genera estas ondas constructivas y destructivas para poder generar puntos negros en el patrón de iluminación. Como pueden ver acá en este XZX, vean que hay un patrón muy particular de iluminación, donde hay punto, cero, punto, cero, punto, cero, punto, así. La gracia de esto, que estos puntos son muy pequeñitos, como pueden ver acá. Este es un punto de un confocal normal, es bastante grande. Y esto es lo que hace el SIM, achica mucho el puntito de iluminación. Entonces, teniendo en consideración esto, que el STED, si el punto es más pequeño, se alcanza una mayor resolución. Entonces, de esta manera podemos estimular distintos puntitos a la vez, con distintos patrones, y tener una buena resolución. Lo que hace esto es que genera distintos patrones de iluminación. Por ejemplo, si solamente nos quedáramos con este patrón de iluminación, tendríamos una imagen incompleta. Entonces, se combinan distintos ángulos, modificando la polaridad de la luz. Podemos generar estos distintos patrones, y estos distintos patrones, al juntarlos y al combinarlos, nos van a generar la imagen real. Y eso permite que el SIM sea muy rápido. No sé si quedan dudas con el SIM. Tienen que ver, o sea, es como la obtención de múltiples imágenes con distintos patrones que se conocen
luego se fusionan y se genera la imagen final. ¿Tienen dudas, chicos, con el sim? Ya. Pasemos a la parte de ejemplos. Este es el que ya le había mostrado, que es el del sim, que es un microscopio específico que se llama Lattice Light Sheet, que está basado en el fenómeno del sim, donde se pueden ver estos videos de alta resolución. Luego tenemos las imágenes con PALM, en donde pueden ver que la resolución es realmente gigantesca, tanto en el eje X como en el eje Z, que es hacia arriba, y permite la identificación de estructuras en su cercanía, por ejemplo, con el cover slip o con su fuente de sujeción de la célula. Ahora, este trabajo salió este año, que es el MinFlux. Para complicar más la cosa, estos tipos no estaban conformes con el desarrollo de la subresolución y quisieron hacer algo que va más allá. Y ya estamos hablando de nanoscopía de fluorescencia. ¿Cómo lo hace? De la manera fácil de explicar esto es como en un incidente es visualizado por 16 personas. Pónganse ustedes. Y esas 16 personas, cada una va a tener un relato diferente de del incidente en sí. Ahora, si nosotros somos capaces de tomar todos los relatos de estas 16 personas, vamos a ser capaces de generar una reconstrucción fidedigna del incidente. Ese concepto es lo que ocupa el MinFlux y también otro tipo de microscopio confocal que va cerca de la subresolución, que es el iris-scan. Lo que hacen es tener distintos detectores localizados en distintos ángulos. Y esos distintos detectores van a tomar distintas informaciones del fluoróforo. Entonces lo que hace el computador después, toma esta descripción de los distintos detectores y los junta. Y al juntarlos, aquí el MinFlux, porque se basa en las fluorescencias mínimas, se puede generar esta reconstrucción que permite una resolución de 1 a 3 nanómetros. Aquí ya claramente compite con el microscopio electrónico. Como pueden ver acá, las escalas son muy pequeñas. Por ejemplo, aquí 500 nanómetros y aquí 50 nanómetros. Y la imagen de acá que estamos viendo son los nucleoporos, que realmente son muy pequeños y se pueden ver los complejos de los nucleoporos cómo se van formando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Tener este tipo de microscopía que es eh, muy resolutiva en comparación al microscopio electrónico. Que como ocupamos fluorescencia, podemos hacer imágenes de células en vivo. Y podemos ver procesos muy pequeños en una escala temporal. Ahora, ¿cuáles son las principales aplicaciones y estudios que se realizan con la microscopía de fluorescencia? Bueno, uno, que es más común, es identificar localización celular, localización de las proteínas, ver si van hacia un lado o hacia otro, si se concentran en el núcleo, por ejemplo, si son factores de transcripción, etc. Pero también hay otras técnicas que son un poquito más rebuscadas, como el FRAP, que es la recuperación de la fluorescencia después de un fotoblanqueamiento, que es acá, que nos habla sobre parámetros de dinámica. Imaginen acá que tenemos la proteína actina, entonces estamos viendo el citoesqueleto de actina. Generamos un pulso de fotoblanqueamiento que es básicamente apagar el fluoróforo, matar toda la fluorescencia en este cuadrado y vamos midiendo cómo se va recuperando esa fluorescencia en el tiempo. ¿Por qué se va a recuperar la fluorescencia? Porque estos procesos son dinámicos. Van a venir otras moléculas de actina o asociadas al citoesqueleto actino que van a empezar a rellenar esta estructura. Y empezar a rellenar esta estructura nos va a indicar qué tan dinámico es una estructura. Luego también tenemos el traqueo de partícula única, por ejemplo, acá, en donde fotoactivamos una molécula para que florezca y la seguimos en el tiempo. Y esto nos permite asociar, por ejemplo, parámetros dinámicos como velocidad, direccionalidad también de la molécula. Si frente a algún estímulo, por ejemplo, se va hacia el núcleo, se va hacia la periferia de la célula, etc.
también podemos identificar si dos moléculas están en cercanía espacial. Una forma simple de hacerlo es con colocalización. Por ejemplo, tenemos una molécula que fluoresce en verde y otra molécula que fluoresce en rojo. Y al juntarlos nos da el color amarillo. Si da color amarillo significa que están en el mismo espacio. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando se quiere analizar factores de transcripción. Por ejemplo, marcamos el núcleo en verde y marcamos nuestro factor de transcripción en rojo. Y si da amarillo significa que ese factor de transcripción está en el núcleo. Hay otras técnicas que son un poco más rebuscadas, que es el FRET, que es la transferencia de fluorescencia de una molécula fluorescente a otra. La gracia de esto es que si tenemos dos fluoróforos que están en cercanía, la estimulación de un fluoróforo verde va a estimular la emisencia de fluorescencia de un fluoróforo rojo, ya que la emisión del verde es absorbida por el rojo y el rojo emite. Entonces, este fenómeno solamente se da si están estrechamente interactuando estas moléculas. El FRET ha servido mucho para poder identificar conjugación de proteínas. Por ejemplo, si una proteína se asocia a otra, e identificarlo de manera dinámica. ¿Tienen dudas con respecto a esto, a las técnicas que se ocupan de fluorescencia? Profe, Sí, ¿cuáles fueron las primeras aplicaciones que dijo? son FRAP. No, Perdón. antes de las que están escritas en el Power. Ya, ok. Que es la localización, simplemente localización, descripción de dinámica de cierto evento, por ejemplo, si se va hacia un lado de la célula o se acumula, por ejemplo, en la mitocondria o en otra estructura. Ah, ya, gracias. Ok. Profe, ¿Sí? ¿cómo era el tema del FRET? Que ahí me perdí un poco. Ya, el FRET. El FRET es una transferencia de fluorescencia, de energía en realidad, en donde, por ejemplo, estimulamos con el microscopio la fluorescencia del verde, pero el verde, al estar en cercanía al rojo, no va a ser capaz de fluorecer el verde, sino que va a transmitirle toda la energía al rojo, y el rojo va a ser el que va a florecer. Entonces, por ejemplo, si en una imagen de microscopía vemos solamente fluorescencia roja de las moléculas que nos interesan, significa que están en estrecha cercanía, ambas estructuras. No sé Ya, si queda un gracias, poco más profe. claro. Ya, Sí, sí. ok. Ya. Estos son ejemplos aquí de citoesqueleto de actina, donde se hace el photobleaching, acá en esta estructura, y como pueden ver, se va recuperando progresivamente. Y eso se puede asociar a dinámicas de estructura. Luego también tenemos el tracking de partículas, por ejemplo acá, que son estas líneas, son los microtúbulos, y esos puntos verdes son lisosomas, donde podemos identificar el movimiento de los lisosomas. Como pueden ver, son sumamente dinámicos. Ahora, nos pasamos a la parte de microscopía electrónica. Ahora recuerden el tema de que a menor longitud de onda, mayor resolución. Entonces, la microscopía electrónica realmente va a poder identificar estructuras que son muy pequeñas, ya que ocupa electrones. Las partes del microscopio electrónico son por lejos más complicadas que un microscopio de fluorescencia, donde hay condensadores, objetivos, y también hay una zona donde se aceleran los electrones para poder impactar a la muestra. La desventaja de la microscopía electrónica, como les dije antes, es que tiene que ser en células fijadas. Y lo otro es que los electrones, al ser partículas de muy alta energía, van a empezar a quemar la muestra, la degradan. Entonces, lo importante del microscopio electrónico es que tienen que adquirir imágenes de manera rápida para poder guardar la imagen, o si no, se va a ir quemando la muestra. Hay distintas formas de capturar la información del microscopio electrónico. Una es capturar el rebote de la emisión, o otra es el traspaso de la emisión. Ahí tenemos dos conceptos, que es, por ejemplo, aquí el rebote o la transmisión. El TEM y el SEM, que son dos técnicas de microscopía electrónica. El TEM, que es de transmisión, nos permite ver a través de las estructuras. Por ejemplo, ver organelos, ver vesículas, ver membranas citoplasmáticas, atraviesa las células simplemente. Y el SEM, por otra parte, acá. Avísame cuando estés lista, Carolina. O si tienen alguna duda acá, para
para poder explicarla. Ya. Entonces, como iba mencionando, el TEM y el SEM. Recuerda que el TEM es el análisis de toda la transmisión de electrones que pasan a través de la muestra. Entonces van a ver como estructuras que son electrónicamente densas, que van a generar el rebote, entonces se ven de manera oscura. ¿Cuáles son partículas que son electrónicamente densas? Son proteínas, por ejemplo, ácidos nucleicos también, que van a rebotar los electrones que van a ser, eh, ¿cómo se llama? Estimulados por el microscopio electrónico, generando la visualización de estructuras de organelos, por ejemplo, los cilios primarios, estructuras de membranas también, complejos proteicos, nucleoporos también se han podido asociar a esto, etc. Y el SEM, por otra parte, es capturar todas las imágenes que son rebotadas, o sea, toda la fuente lumínica rebotada de la muestra. Y esto nos da distintas imágenes. Por ejemplo, la mitocondria se puede ver con el TEM. Y aquí se pueden ver las crestas mitocondriales, por ejemplo. Como pueden ver, hay estructuras negras y estructuras blancas. Significa estructura blanca que traspasó todo el electrón. Y la estructura negra significa estructuras que son electrónicamente densas y rebotan la emisión de los electrones del microscopio electrónico. Y por eso se ven oscuras. Acá, en cambio, aquí tenemos el SEM, que aquí ya no analizamos todo lo que atraviesa, sino que analizamos lo que se rebota. Y por eso genera como esta estructura, esta imagen es tipo 3D. Aquí podemos ver polen y aquí podemos ver sangre humana. Como pueden ver, la capacidad resolutiva de estos tipos de microscopios es sumamente alta, más alta que el de fluorescencia. En base a eso, los científicos quisieron combinar ambas estructuras, lo mejor de ambos mundos. Utilizaron la microscopía electrónica junto con la microscopía de fluorescencia. Esto era en tiempo antiguo, donde ocupaban un microscopio confocal convencional y tomaban la muestra y lo veían por microscopio electrónico. Entonces, ahora éramos capaces de identificar en qué estructura, identificada por el microscopio electrónico, se asociaba a la fluorescencia. Como pueden ver acá, la proteína GFP. Entonces aquí tenemos el SEM y lo vemos acá en esta estructura. Y si hacemos zoom, puedo identificar que hay ciertos gránulos acá, por ejemplo esta, donde está la proteína GFP. Entonces, la combinación de ambas técnicas nos permitiría identificar con más detalle dónde se encuentran estas estructuras fluorescentes. Esta técnica, TLIM, ha sido ampliamente ocupada. De hecho, ahora fueron más allá con esta técnica y combinaron lo mejor del mundo de la fluorescencia, que sería los microscopios de superresolución, con la microscopía electrónica. Y se obtienen estas imágenes que son realmente impresionantes. Acá tenemos la combinación de un microscopio electrónico con un microscopio de superresolución, donde pueden ver toda la célula acá y podemos ver acá ER3, que es el retículo endoplasmático en verde, y acá TOM20, que es una de las proteínas de la mitocondria. Entonces, aquí podemos identificar más allá y con más detalle la estructura. De hecho, esto ha servido mucho para hacer reconstrucción en 3D. Si quieren ver más imágenes de esta estructura, les recomiendo que se vayan a esta página de acá, ahí abajo, que se llama Janelia. Y en Janelia pueden ver distintas fotos que son realmente muy bonitas. De hecho, esa institución de allá de Estados Unidos son los que van liderando en el campo de microscopía. Bueno, tomando esto, ¿y cómo podemos generar las imágenes 3D? Hay distintas técnicas. Primero se toman distintos segmentos de la imagen, distintas fotos, luego se combinan con un programa y se genera una reconstrucción 3D, donde aquí tenemos la pelotita. La otra forma de generarlo es en el TEM, por ejemplo, girando la muestra, y se van a tomar distintas muestras, luego se alinean y
se asocian para poder tener esta segmentación y este modelo 3D. Y esto se ocupa tanto para microscopía de fluorescencia, especialmente esta toma de muestra por stacks que se llama, que son en distintos zetas, y después se genera la reconstrucción 3D. Aquí, como pueden ver, tenemos creo que esto es núcleo. Entonces, se van tomando en distintos zetas esta estructura, se va segmentando, y luego se elimina la imagen base y se queda con la segmentación. Y aquí podemos ver la estructura 3D del núcleo. Bueno, se hizo lo mismo con la imagen anterior, que combinaba esto de subresolución y de microscopía electrónica, y somos capaces de obtener estas reconstrucciones 3D que realmente tienen una muy alta resolución, donde podemos ver cómo la mitocondria envuelve al retículo endoplasmático. Procesos que realmente no son capaces de ver, no somos capaces de ver sin esta técnica. Entonces, les recomiendo que le echen un vistazo a Janelia para que disfruten un poco de las imágenes que son realmente bonitas. Y acá, como ya estamos terminando, dejamos qué preguntas han sido resueltas por la microscopía. La microscopía, como les dije al principio, ha ayudado a identificar todo lo que son procesos de localización celular, dinámica celular, procesos que son muy pequeños, por ejemplo, interacción entre organelos o activación de una célula, eh, el- ¿cómo se llama? La agregación de ciertas proteínas, etc. Acá tengo un ejemplo de una microscopía intravital o microscopía de 2 fotones que se hizo a un nódulo linfático, donde pueden ver en 3D cómo interactúan los macrófagos, que serían los CD169, con los linfocitos B de memoria y los linfocitos B naive, generando todo el tracking. Sí, las voy a subir. De hecho, debería haberla ya subido. Así que ahí voy a revisar para que le echen un vistazo también a esta imagen y a estos videos. Bueno, como seguía acá, la microscopía de 2 fotones que ha permitido identificar estas estructuras que suceden en fisiología, ha dado mucha información. Por ejemplo, la interacción, cuánto dura la interacción entre un macrófago y un linfocito B, qué repercusiones trae eso, por ejemplo, para los procesos de presentación antigénica o coordinación de la respuesta inmune. Ya, como resumen, aquí les voy a dejar esta imagen de microscopía de fluorescencia de una drosófila del cerebro, una drosófila, donde gracias a la microscopía de fluorescencia se puede identificar distintas estructuras. Bueno, ¿qué cosas quiero que tengan en claro? Son, la microscopía óptica permite el estudio de tejidos, células y moléculas, en el caso de microscopía electrónica, que va allá en moléculas muy pequeñas. Las diferencias que hay entre una imagen real, virtual y digital, los componentes claves de un microscopio, tanto óptico como fluorescente, acuérdense de esto de los filtros, los principios de la fluorescencia, por qué las moléculas fluorescen o son capaces de fluorecer, y las aplicaciones de la microscopía. Por ejemplo, ¿para qué sirve el uso de anticuerpos? ¿Cómo se puede ocupar el uso de anticuerpos? ¿Cuándo se ocupan las sondas o las proteínas fluorescentes? Acuérdense, anticuerpos para muestras fijadas mayormente, y sondas y proteínas fluorescentes para muestras que son vivas, por ejemplo, cuando uno quiere hacer videos o dinámica, ¿ya? Las diferencias cruciales que hay entre epifluorescencia y confocal, acuérdense del escaneo por láser y el pinhole. Las principales técnicas de subresolución, cuánto es su alcance, y las técnicas de microscopía que ayudan a identificar ciertos parámetros celulares importantes como el FRAP, el FRET y el tracking. Recuérdense, FRAP es para dinámica celular, FRET para interacción y tracking para identificar dinámica de alguna partícula, como una proteína o algo por el estilo. Les dejo este cuestionario y como estamos cerca del fin de la clase, de hecho ya nos pasamos, alguien que responda por favor, el cuarto punto.
¿Quién se anima a responder la cuarta? El microscopio confocal es más lento, pero tiene imágenes más precisas. Y ya que va píxel por píxel marcando. Sí, muy bien. Yo puse que el confocal usa un láser puntual, el cual ilumina una pequeña zona de la muestra. Ujú, Además se usa el point scan, ya que es el escaneo por puntos y aunque demora más tiempo, la resolución es mucho mejor. muy bien. Acuérdense también lo importante del pinhole, ¿ya? Que permite separar la iluminación de distintos planos. Ya, muy bien. Y la epifluorescencia ilumina toda la muestra, ¿ya? Eso también es una diferencia importante. Eso, chicos. ¿Tienen dudas sobre la clase? ¿Algo que haya quedado como inconcluso? Profe, si en las reconstrucciones 3D se ven como falsitos, Sí, la estructura es solo no sé, como la integración de todas las fotos que toman, no sé. es que es un arreglo matemático. Acuérdate que las imágenes digitales son arreglos numéricos. Entonces lo que hace es tomar un programa de renderización. De hecho, el que se ocupa es el que fue creado por Pixar, en donde se genera esta estructura 3D a partir de la información que tiene la imagen. Puede que se vea falso, así como plástico, porque es una reconstrucción digital. Es por eso. Pero su estructuración, su forma, es real por lo que se obtiene de la microscopía. No sé si queda un poco más claro. Sí, sí, gracias. Ya, ok. El FRET determina interacción entre proteínas. ¿Qué tan cerca están una proteína de otra? Quizá lo dije mal, ¿no? Quizá me enredé, no sé, no me acuerdo. Chicos, yo igual voy a subir esta clase ahora, así que para que le echen un vistazo. ¿Tienen más dudas? Profe, ¿Sí? o sea, yo no tengo una pregunta sobre la materia, pero ¿Sí? yo pertenecía a la sección del profesor Ugarte Sí, 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 y me acuerdo. desde ahora en adelante debo hacer los controles y los trabajos, todo con usted, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Gracias, profe. Eso es importante. Trata de organizarte con el grupo para que te integren a un grupo para la evaluación de los reviews. Sí, ya me integraron. Ya, genial. Bueno, ya. Y lo otro que le voy a comentar, que recuerden de ocupar la sección del foro en donde indiqué para que inscribieran sus grupos, ¿ya? Para tenerlos lo antes posible. Ya. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿los grupos de cuánto eran como máximo? De 5 a 6 personas. La idea es que en la sección hayan 4 grupos. Ya. Ya, chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden, cualquier duda lo pueden escribir por Moodle. Así que ahí yo le voy a estar subiendo información. Y espero subir sus notas lo antes posible. Así que eso, que estén bien. Un buen fin de semana y cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Cuídense. chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.